Saludos, en este video vamos a discutir la unidad 5 del capítulo 10 de la distribución normal de la unidad 7 del curso y comenzamos con lo que son las variables aleatorias discretas y continuas. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos las variables categóricas o discretas que son las nominales y las ordinales. En las nominales tenemos las marcas de carro como Nissan, Toyota, Ford, todos son categorías. Género también es nominal porque tenemos masculino, femenino, transgénero, no binario, entre otras. También son categorías. Estado civil, casado, soltero, concubinato también son categorías. Después tenemos las ordinales que son similares a las nominales, pero estas implican un orden. Por ejemplo, nivel de satisfacción, que va de muy insatisfecho a muy satisfecho. Todo esto que está aquí, entre paréntesis, son las categorías de nivel de satisfacción, pero estas categorías van en un orden, ¿verdad? Así que también tenemos carrera del pavo, también tenemos los billboards, ¿verdad? Que tenemos primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Pues todo eso, a pesar de que son, en este caso, primer lugar, segundo lugar son numéricas, también van en un orden. Así que vienen siendo categóricas o discretas. Después tenemos las variables continuas, que son dos también, intervalo o razón. En intervalo el cero no es absoluto, por ejemplo, temperatura. Si tenemos una temperatura de cero, eso no significa que tenemos ausencia de temperatura, sino que hace frío. También podemos tener valores negativos. Nosotros podemos tener una temperatura de -10, de -20, pero en las variables de razón eso no sucede. En las variables de razón, el cero significa ausencia de ese atributo. Por ejemplo, la cuenta de banco. Si usted tiene cero dinero en su cuenta de banco, pues usted tiene ausencia de dinero. Pero para efectos de estadística, las variables categóricas y discretas se trabajan más o menos iguales y las variables continuas se trabajan iguales. No importa si es de intervalo o razón, cuando vayan a programas de estadística van a ver que van a tener normalmente tres opciones de tipo de variable: nominal, ordinal y de escala. Cuando hablamos de escala se refiere a intervalo o de razón, porque se trabajan igual. Entonces tenemos la definición y propiedades de una curva normal. Una curva normal es una curva simétrica en forma de campana, es decir, si yo voy al punto medio de la campana y tiro una línea dividiendo la distribución en dos partes, pues van a ver que el lado izquierdo y el lado derecho van a tener la misma cantidad de casos o casi la misma cantidad de casos, porque tiene simetría. Y que se dice que cualquier variable aleatoria cuya gráfica posee esta forma característica tiene una distribución normal. Y en una curva normal, si la cantidad que se muestra en el eje horizontal es el número de desviaciones estándar de la media, en lugar de los valores de la variable aleatoria en sí, y cuando hablamos de los valores de la variable aleatoria en sí, estamos hablando de los datos crudos, ¿verdad? Entonces llamamos a la curva normal estándar, que es esto que está aquí. Aquí podemos ver que el cero, como les expliqué en clase, va a ser la media, y todos los valores que estén por encima de la media van a estar en este lado, todos los valores que están por debajo de la media van a estar en el lado izquierdo, y todos los valores que son exactamente igual a la media van a caer aquí mismito por encima del cero, en esta línea. Y aquí podemos ver las desviaciones, que todo esto que está aquí son desviaciones por encima de la media, de 1 a 4 desviaciones, y aquí tenemos de 1 a 4 desviaciones por debajo de la media, ¿verdad? Y que cuando vemos eso, estamos hablando de la curva normal estándar. Y la idea es que debajo de esta curva tú tienes el 100% de los casos. Como pueden ver aquí, si tú sumas todos estos porcentajes, te va a dar exactamente 50%. Y si yo sumo todos estos porcentajes, también me va a dar 50%. Entonces ahora tenemos las curvas normales. Vamos a mirar la primera, que es la roja, la S, que es la estándar, con una media de 0 y una desviación estándar de 1. Entonces, si vemos la A, que tiene una media menor que 0, pues van a ver que el piquito de la campana no va a estar justamente encima del 0, va a estar hacia la izquierda del 0 porque dice que la media es menor que 0. Así que lo que hay que hacer es, lo que se hizo aquí fue coger la S o la curva que está en color rojo y desplazarla un poquito hacia la izquierda para que el centro de esta distribución, que es aquí, esté por debajo de 0, o sea, que sea menor que 0. Aquí la desviación estándar es igual a 1, al igual que en la curva que es roja, la S, pues por lo tanto van a ver que el tamaño y la altura de la campana es la misma. Ahora cuando vamos para la B, que tiene una media igual a 0, que tiene el mismo valor que la media de la curva que está en rojo, van a ver aquí que como la desviación estándar es menor a 1,
pues van a ver que la campana va a ser más alta. Acá en la C tiene una media mayor a 0, pues por lo tanto el punto medio de esta curva o de esta campana tiene que estar por encima del 0 o tiene que ser mayor que el 0. Así que se desplaza un poquito para la derecha y como la desviación estándar es mayor a 1, pues ahora la campana o el pico va a ser más bajito. Así que mientras más alta sea la desviación estándar, más bajita va a ser la curva. Y mientras más chiquita sea la desviación estándar, más alta va a ser la curva o el pico de la campana. Propiedades de las curvas normales. Pues la gráfica de una curva normal tiene forma de campana y es simétrica respecto de una recta vertical que pasa por su centro. Pues como estamos viendo aquí hay una línea vertical que divide la distribución en dos partes iguales, donde tenemos el 50% en un lado y el otro 50% en el otro lado. ¿No? La media, la mediana y la moda de una curva normal son todas iguales y se presentan en el centro de la distribución. Y la regla empírica lo que establece es que aproximadamente el 68% de los valores o de los casos de los datos de una curva normal se encuentran dentro de una desviación estándar de la media, en ambas direcciones, es decir, por debajo y por encima. Aproximadamente 95% dentro de dos desviaciones estándar y aproximadamente el 99.7% dentro de tres desviaciones estándar. Eso es lo que vemos aquí, ¿verdad? Si lo vemos de esta manera, aquí tú tienes una desviación por encima y una desviación por debajo. Si tú sumas, ¿verdad? La idea es que entre esta desviación por debajo y esta desviación por encima se encuentra aproximadamente el 68% de los casos, ¿verdad? Eso es lo que te está estableciendo aquí. Así que entre una desviación por debajo y una desviación por encima tenemos el 68%. Entre dos desviaciones por debajo y dos desviaciones por encima de la media tenemos el 95% de los casos. Y entre tres desviaciones por debajo y por encima de la media tenemos el 99.7% de los casos. Así que si volvemos acá, lo que estamos diciendo es que desde aquí hasta aquí tenemos aproximadamente el 68% de los casos. Desde aquí, desde la negativo 2 a la positivo 2, tenemos aproximadamente el 95% de los casos. Y entre esta línea de negativo 3 y positivo 3 desviaciones, tenemos el 99.7% de los casos. Eso significa que tenemos en este campito de aquí aproximadamente un 0.15% de los casos. Y acá también tenemos un 0.15, como pueden ver aquí te dice 0.13 para ser exacto. Así que, volviendo acá, vamos a ver este ejemplo. Suponga que 200 estudiantes de sociología tomaron un examen y que la distribución de sus calificaciones se puede tratar como normal. Obtenga el número de calificaciones que se encuentran dentro de dos desviaciones estándar de la media. ¿Ok? Pues, lo que te está diciendo es que busques la cantidad de casos o de estudiantes o de notas que caen dos desviaciones por debajo y por encima de la media. Es decir, debajo de esta curva tenemos las 280 notas o de los 280 estudiantes. Y te está preguntando cuántas notas o cuántos estudiantes hay por debajo y por encima de dos desviaciones estándar, es decir, desde esta línea a esta línea. Pues ya sabemos que desde esta línea, que son dos desviaciones por debajo de la media, y esta línea, que son dos desviaciones por encima de la media, tenemos el 95% de los casos. Pues entonces en este ejercicio lo que habría que hacer es buscar el 95% de 280. Que 95% de 280 son 266 calificaciones. Así que eso significa que entre esta línea y esta línea, asumiendo que debajo de esta curva tenemos 280 casos y se distribuyen normalmente como lo podemos ver aquí, pues eso significa que si aquí hay 280 casos debajo de toda esta curva, entre esta línea y esta línea tenemos el 95% de los casos, que equivale a 266 calificaciones o notas, ¿verdad? Y eso es lo que significa.
Entonces, tabla de áreas de curva normal. Para contestar preguntas acerca de las distribuciones normales implican a regiones diferentes de las que están dentro de uno, dos o tres desviaciones estándar de la media, nos podemos referir a la tabla de la página 553. Que eso es esta página que está aquí, que es del libro. En este caso es del libro en inglés, pero yo se les tradujo esta parte en español. Y entonces aquí te está diciendo que la columna A nos da la proporción del área bajo la curva entera que se encuentra z igual a 0 y un valor positivo de z. Como la curva es simétrica en relación con el valor de 0, el área entre z y 0 y un valor negativo se puede obtener usando el correspondiente valor positivo de x, de z. Por eso es que no van a ver aquí valores de z negativo, porque de 0, desde este punto hasta acá, tenemos todas estas puntuaciones z. Tenemos la puntuación z que están acá abajo, positivo 1, la positivo 2, la positivo 3 y la positivo 4, ¿verdad? Pero no van a encontrar estos valores de negativo 1, de negativo 2, ni de negativo 3, ni de negativo 4, porque realmente no es necesario, porque la distancia que hay desde 0 a positivo 2 es la misma distancia que hay de 0 a negativo 2. Así que no es necesario. Volviendo acá, aquí lo que te está diciendo esto es, mira, te voy a buscar la distancia que hay entre 0 y donde sea que esté la puntuación z, ¿verdad? Así que si yo quiero buscar la distancia que hay entre 0 y una puntuación z de 1.0, pues yo voy acá abajo y voy aquí, busco esto y dice que es .341, ¿verdad? Pues eso significa que si esto aquí es igual a 1, pues de 0 a 1 yo tengo el 34.1% de los casos. Es decir, si esta z fuese igual a positivo 1, pues de aquí a aquí yo tengo el 34.1% de los casos. La tabla muestra la fracción de todas las puntuaciones en una distribución normal que se encuentran entre la media y las desviaciones estándar z de la media. Debido a la simetría, la tabla se puede utilizar para valores por encima de la media o por debajo de la media, que eso es lo que les acabo de explicar. Vamos a ver este ejemplo. Use la tabla para obtener el porcentaje de todos los valores que se encuentran entre la media y los siguientes valores. 1.5 desviaciones estándar por encima de la media y 2.62 desviaciones estándar por debajo de la media. Pues vamos con el primero. Así que vamos a suponer, como dice aquí, que tenemos una puntuación z de 1.5. Así que estamos buscando esto. Esta es la media, que va a ser 0. Y aquí tenemos la puntuación z de 1.5. Pues entonces, si vamos aquí a la tabla, buscamos la puntuación z 1.5, que está aquí abajo, y el área o la A, porque esta columna lo que significa es A de área. Pues vamos aquí a 1.5 y vemos que el área es de .433, ¿verdad? La entrada de la tabla es de 0.433, por lo que el 43.3% de todos los valores se encuentran entre la media y 1.5 desviaciones estándar por encima de la media. Así que entre la media, que va a ser 0, y la z de 1.5 tenemos el 43.3% de todos los casos aquí, ¿verdad? Eso significa que el resto, ¿verdad? Si cogemos una calculadora y entonces aquí cogemos 50 menos 43.3, pues eso significa que tenemos de aquí hasta aquí el 43.3% de los casos, y de aquí hasta el final tenemos el 6.7% restante de los casos, ¿okay? Para un total de 50%, porque aquí tenemos el 50% de los casos. Vamos a ver el otro ejemplo. Ahora queremos buscar la puntuación z negativo 2.62, porque según aquí te está diciendo que son 2.62 desviaciones por debajo, así que esto es negativo. Y cuando vamos aquí, vamos otra vez a la tabla, vamos a buscar 2.62, y como podemos ver aquí, 2.62 tiene un área de .496.
Pues la entrada de la tabla es .496, por lo que el 49.6% de todos los valores se encuentran entre la media y 2.62 desviaciones estándares por debajo de la media. En otras palabras, desde aquí hasta acá, ¿verdad? Tenemos el 49.6% de los casos, ¿verdad? Eso significa que desde esta línea para acá tenemos el 0.4% de los casos. Y básicamente así es que se trabaja esto del área que hay entre la media y la z. Aquí queremos buscar el área total indicada en la región sombreada a continuación. Entonces tenemos que primero buscar la distancia que hay de aquí hasta acá y entonces desde aquí hasta acá, para entonces poder sumarlo. Así que vamos a ir a 2.55 en la tabla y 2.55 nos da 0.495. Pues eso significa que de aquí, desde el 0, desde la media, hasta 2.55 tenemos el 49.5% de los casos. Y si vamos a 1.7, si vamos a 1.7 podemos ver que 1.7 tiene un área de 0.455. Pues como 1.7 nos lleva a un área de 0.455, sería sumarlo. Sería sumar 0.495 más 0.455 que nos da 0.95. Eso significa que de la puntuación Z, negativo 1.7, hasta la puntuación Z, positivo 2.55, tenemos el 95% de los casos aquí en esta área sombreada. Ahora, vamos a buscar acá .61 y 263. 263 nos da un área de 0.496 y .61 nos da un área de 0.229, ¿verdad? Así que sería, en este caso, restarle 0.229 a 0.496 para poder obtener 0.267, lo que significa que entre la puntuación Z.61 y la puntuación Z2.63 tenemos el 26.7% de los casos. Y eso es lo que significa eso. Ahora, vamos a calcular el área total indicada en la región sombreada a continuación. Pues vamos a buscar la puntuación Z2.14. nos va a dar 0.484. Aquí lo vemos, 0.484. Eso significa que de aquí hasta aquí tenemos el 48.4% de los casos. Pero lo que queremos saber es la cantidad de casos que hay en esta área, ¿verdad? Pues si ya sabemos que de aquí a aquí tenemos 48.4%, pues sería cuestión de coger el 50% y restarle ese 48.4. En otras palabras, podemos coger 0.5, que es lo mismo que el 50%, menos 0.484, que es lo mismo que 48.4%, para una diferencia de 0.016. O en otras palabras, desde la puntuación Z 2.14 en adelante tenemos el 1.6% de los casos. Pues claro, porque si ya sabemos que de aquí hasta acá tenemos 48.4, pues entonces 48.4 más 1.6% nos va a dar 50%, que es lo que tenemos en este lado de la distribución. Entonces, en una curva normal, estándar, las tres cantidades siguientes son equivalentes. El porcentaje de todos los datos que se encuentran, la probabilidad de un dato elegido aleatoriamente dentro de un área, y el área, que es bajo la curva normal a lo largo de un intervalo. Vamos a ver este ejemplo también. Los volúmenes de refrescos en botellas de una pequeña compañía se distribuyen normalmente con una media de 12 onzas y una desviación estándar de 0.15 onzas. Si se selecciona una botella al azar
¿cuál es la probabilidad de que tenga más de 12.33 onzas? Eso significa que a pesar de que todas las botellas se supone que tengan 12 onzas, con una desviación estándar de 0.15, eso significa que esas botellas pueden llegar hasta en promedio hasta 12.15 onzas o pueden bajar en promedio hasta 11.85 onzas, ¿verdad? Entonces, si sabemos que las botellas pueden variar de 11.85 a 12.15, pues tenemos que encontrar la probabilidad de que una botella tenga más de 12.33. Así que si ya sabemos cuál es la dispersión de esta media, que es de 11.85 a 12.15, ya sabemos que 12.33 o más va a ser muy poco probable. Pero vamos a hacer el análisis. Así que 12.33 corresponde a una puntuación Z de 2.2. ¿Por qué? Porque si yo cojo la puntuación de 12, ¿verdad? O en este caso 12.33 y le resto 12 me va a dar punto 33 y punto 33 entre 15 o entre punto 15 me va a dar 2.2. Por ejemplo, aquí yo cojo 12.33 menos la media, recuerden de la fórmula de puntuación Z, que es la puntuación menos la media entre la desviación estándar. Pero aquí tenemos la puntuación, que es 12.13, le restamos la media, que es 12, es igual a 0.33, entre la desviación estándar, que es 0.15, que me va a dar 2.2. Y esa es la puntuación Z. Así que 12.33 corresponde a una puntuación Z de 2.2, ¿verdad? Y para que no se pierdan, la fórmula de las puntuaciones Z está exactamente aquí. Y lo que hicimos ahí fue coger la puntuación, que es 12.33, le restamos la media, que es 12, entre 0.15, que era la desviación estándar. Pues si yo cojo aquí en el ejemplo, y entonces inserto la fracción, la media, bueno, en este caso es la puntuación, así que sería 12.33 menos 12 entre 0.15, y esto es Z. Pues entonces Z va a ser igual a 2.2. Entonces, ya que sabemos de dónde salió esta puntuación Z de 2.2, vamos acá arriba, buscamos el área entre la media y Z, que en este caso 2.2 corresponde a una puntuación Z de 0.486, que es lo que estamos viendo aquí. Pues la probabilidad igual al área por encima de 2.2, que es 0.5 menos 0.486, es igual a 0.014 o 1.4. Eso significa que la probabilidad de obtener una botella que tenga más de 12.33 onzas, es decir, de 12.34 para arriba, pues esa probabilidad es de 1.4%. Así que es muy poco probable que encontremos una botella con esta cantidad de onzas o más. Vamos a ver este ejemplo. Suponiendo una distribución normal, calcule la puntuación Z que cumpla con la condición o que cumpla la condición de que el 39% del área está a la derecha de Z. ¿Okay? Eso significa que tenemos que buscar la puntuación Z que está aquí, ¿verdad? Porque debajo de esta puntuación Z que está aquí en esta línea está el 11% de los casos y a la derecha el 39% de los casos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues dado que el 50% del área se encuentra a la derecha de la media, es decir, la media es esta línea que está aquí en el medio, todo lo que está a la derecha aquí es el 50%. Y ya sabemos que aquí tenemos 11% y después tenemos el 39%. Pues lo que habría que hacer es buscar el área bajo A que sea igual
a .11. O sea, lo que vamos a hacer es convertir este porcentaje en decimal, .11, y buscamos el área. Pues vamos para acá. Y buscamos aquí .11, ¿verdad? Aquí estamos muy poquito lejos, aquí estamos lejos. .11, míralo aquí. Aquí tenemos .11, que es igual a una puntuación Z de .28. Pues, ¿qué significa eso? Que aquí, en esta línea, tenemos la puntuación Z .28. ¿Por qué? Porque debajo de, o sea, entre, como te está diciendo aquí, está diciendo .28, .11. Pues suponiendo que esto que está aquí, Z, es .28, y aquí tenemos la media, lo que te está diciendo es que entre la media y la puntuación Z, .28, tenemos el 11% de los casos. Y aquí está, desde 0 hasta .28 o una puntuación Z de .28, tenemos el 11% de los casos. Lo que pasa es que aquí lo estamos haciendo al revés. Y aquí, en lugar de buscar la puntuación Z para luego saber cuál es el área debajo de entre Z y la media, aquí estamos buscando, aquí nos está dando una área y tenemos que buscar la puntuación Z que encaje en este gráfico o en este diagrama, de manera que el área, a través del área podemos encontrar la puntuación Z que corresponde a esa área. En este caso estamos buscando una puntuación Z que donde al ponerla aquí en la distribución normal, entre 0 y la Z vamos a tener el 11% de los casos. Pues la única puntuación Z que funciona para tener el 11% de los casos entre 0 y Z es .28. Vamos a ver otra vez acá. Aquí te está diciendo que calcule la puntuación Z que cumpla con la condición de que el 76% del área está a la izquierda de Z. En otras palabras, ya sabemos que tenemos el 50% de los casos aquí, so que necesitamos una puntuación Z que tenga un área entre 0 y la Z de 26%. Así que tenemos que buscar aquí en la tabla .26. Aquí en este lado no va a estar. No. .26. Pues el más cercano es este, .261, ¿verdad? Y tenemos una puntuación Z de .71. Pues eso significa que aquí, esta puntuación Z, la que va aquí, es de .71. ¿Por qué? Porque según esto, te está diciendo que si tenemos la media aquí y una Z aquí de .71, pues el área que tenemos entre la media o el 0 y la puntuación Z de .71, pues en esa área tenemos el 7.1% de los casos, si no me equivoco. Déjame ver. Que diga el 26% de los casos. O para ser exacto, el 26.1% de los casos. Así que si esta Z fuese .71, de aquí hasta .71 tenemos 26.1% de los casos. Así que en este caso que está aquí, la puntuación Z debajo de esta línea, o que está alineada con esta línea, vendría siendo la puntuación Z de .71, ¿verdad? Porque es la única que podemos utilizar para el criterio de que entre 0 y Z tengamos un 26% de los datos. Pero como estamos hablando del 76%, pues ya sabemos que es 50 más 26 nos va a dar 76, y por debajo de esta puntuación Z de .71 tenemos el 76% de los casos. Y básicamente eso es lo que estamos buscando con la curva, ¿verdad? Saber cuántos casos hay debajo de una puntuación, ya sea una puntuación Z, o también cuántos casos hay por encima o por debajo de una desviación o dos desviaciones. Pero el punto es que debajo de esta curva tenemos el 100% de los casos, en este lado tenemos el 50% y en este lado tenemos el otro 50%. Y hasta aquí el video.